Bienvenidos a Archivo Perdido. Lo que están a punto de escuchar son los registros clasificados de uno de los casos más extraños de la historia paranormal reciente. Este archivo contiene pruebas de un suceso reportado en 1998, un caso que desafía toda lógica y explicación. La historia de una casa que se mudaba sola durante la noche. Acompáñenme a desclasificar el archivo perdido número 10. Todo comenzó con una llamada desesperada al departamento de policía local, en un pequeño pueblo de las afueras. Una familia, los Harrison, afirmaba algo increíble. Al despertar una mañana, su casa no estaba en el mismo lugar. Al principio, pensaron que era una broma pesada o que simplemente estaban desorientados, pero las evidencias eran imposibles de ignorar. El roble centenario que siempre había estado a la derecha de su porche, ahora aparecía a la izquierda. El sendero de piedras que llevaba a la puerta principal, ahora serpenteaba en una dirección completamente diferente. Incluso las vistas desde sus ventanas habían cambiado. La colina que veían desde la cocina ahora era visible desde el salón. Era como si alguien, o algo, hubiera levantado la casa entera y la hubiera girado sobre su propio eje. Al principio, las autoridades descartaron el informe. Lo catalogaron como una alucinación colectiva, estrés, o incluso una broma muy elaborada. Pero la familia insistía. Decían que no era la primera vez. Cada pocas noches despertaban con una nueva disposición. El jardín parecía reorganizarse por sí solo. Los setos que bordeaban la propiedad aparecían más cerca o más lejos. Las ventanas, según el testimonio del padre, a veces cambiaban de posición en la propia fachada. Una ventana, que estaba en la planta de arriba, de repente, aparecía en la planta de abajo. La policía, sin tener un delito que investigar, cerró el caso. Pero la familia, aterrada y sin saber a quién recurrir, decidió tomar el asunto en sus propias manos. No estaban locos, y estaban decididos a demostrarlo. Desesperados por encontrar respuestas, los Harrison compraron varias cámaras de video caseras y las instalaron en puntos estratégicos, tanto dentro como fuera de la casa. Querían capturar la prueba definitiva de que no estaban perdiendo la razón. Durante semanas, no pasó nada fuera de lo común. La casa permanecía inmóvil, y la familia comenzó a dudar de su propia cordura. Pero una noche, las cintas grabaron lo imposible. Una de las cámaras, apuntando a la entrada principal, capturó cómo la puerta de roble macizo giraba lentamente sobre sus bisagras, abriéndose y cerrándose sin que nadie la tocara. Otra cámara, colocada en el pasillo del segundo piso, mostró algo aún más inquietante. Un pequeño sillón que pertenecía al dormitorio de la hija menor apareció de repente en mitad del pasillo, como si se hubiera materializado de la nada. No hubo sonido, no hubo movimiento previo, simplemente estaba allí. Pero la prueba más contundente vino de una cámara exterior. Apuntaba a la esquina de la cimentación de la casa. En una secuencia de video acelerada que abarcaba toda la noche, se podía ver claramente la casa, esa estructura de toneladas de madera y ladrillo, se desplazaba. Eran solo centímetros. Un movimiento casi imperceptible. Pero era real. La casa se deslizaba sobre la tierra, mientras todos dormían en su interior, ajenos al fenómeno que ocurría bajo sus pies. Estas grabaciones, que en su momento fueron desestimadas, son hoy la pieza central de este archivo. Son la prueba tangible de un evento que la ciencia no puede explicar. Con las cintas de video como prueba, la familia logró captar la atención de un investigador poco convencional, un arquitecto retirado llamado Arthur Evans, conocido por su interés en edificios con historias anómalas. Evans no era un cazafantasmas, era un hombre de ciencia, un experto en estructuras y materiales. Cuando vio las grabaciones, su escepticismo inicial se transformó en una obsesión profesional. Para él, no era un fantasma, era un problema de ingeniería, una anomalía arquitectónica. Evans pasó semanas estudiando la casa, midió cada ángulo, analizó los cimientos y revisó la historia de la propiedad. Fue en los archivos del condado donde encontró la primera pista inquietante. Descubrió los planos originales de la urbanización, que databan de décadas atrás. En esos planos, el lote donde se construyó la casa de los Harrison estaba marcado
con una ominosa anotación en tinta roja, escrita a mano por el arquitecto original del proyecto. La nota decía: este terreno nunca debe ocuparse. No había más explicaciones, solo esa advertencia categórica. Intrigado, Evans investigó más a fondo. Descubrió que la casa no había sido construida por la empresa urbanizadora original. Fue un proyecto posterior, una construcción independiente, que aparentemente ignoró o nunca vio esa advertencia. La casa estaba, literalmente, en un lugar donde nunca debió haber estado. El arquitecto empezó a teorizar que tal vez el problema no era la casa en sí, sino el propio terreno. Algo en esa porción de tierra se resistía a ser ocupado, a ser anclado. La casa no se movía, estaba siendo movida. Además de las cámaras, la familia había colocado grabadoras de audio por toda la casa, con la esperanza de captar algún sonido que explicara los extraños sucesos. Arthur Evans recuperó esas cintas y las analizó en su estudio, con equipo de sonido profesional. Lo que encontró heló la sangre de todos los que lo escucharon. En las noches en que la casa se movía, las grabadoras captaban un sonido profundo y rítmico. Eran golpes sordos, como si algo gigantesco estuviera empujando las paredes desde el interior. El sonido era lento y constante, y a veces se podía escuchar el crujido de la madera, como si la estructura entera se estuviera quejando bajo una presión inmensa. Evans lo describió de una manera escalofriante. Era como si la casa estuviera respirando, un pulso lento y profundo que recorría toda la estructura. Pero el descubrimiento más aterrador provino de una de las cintas recuperadas del sótano. Entre el ruido de fondo y los golpes rítmicos, el equipo de Evans logró aislar una voz. Era un susurro distorsionado, apenas audible, que parecía emanar de las propias paredes de hormigón. La voz no era humana, tenía una resonancia extraña, grave y rasposa, como el roce de la piedra contra la tierra. Después de horas de filtrado y amplificación, pudieron transcribir el mensaje. Eran solo 7 palabras, pero su significado era inequívoco y aterrador. La voz susurraba: me mudé para alejarme de ustedes. La casa no solo tenía conciencia, sino que estaba activamente intentando deshacerse de sus habitantes. No los estaba atacando, simplemente los estaba abandonando. El final de esta historia es tan abrupto como inexplicable. Después de los descubrimientos de Arthur Evans, la familia Harrison vivió en un estado de pánico constante. Dormían con la ropa puesta, preparados para lo peor. Sabían que la casa los rechazaba y temían lo que podría pasar a continuación. Una noche, el movimiento fue más violento que nunca. La familia se despertó por una sacudida brutal, como un terremoto localizado únicamente en su propiedad. Los muebles cayeron, los cuadros se estrellaron contra el suelo, y un estruendo ensordecedor los dejó aturdidos. Cuando el caos cesó y lograron abrir los ojos, no estaban en sus camas. Estaban afuera, acostados sobre la hierba húmeda y fría del amanecer. Confundidos y temblando, se pusieron de pie y miraron hacia donde debería estar su hogar. Pero no había nada. La casa ya no estaba. El terreno estaba completamente vacío, como si nunca hubiera habido una construcción allí. Solo quedaba la tierra removida, el césped aplastado y las marcas donde antes estuvieron los cimientos. No había escombros, no había rastro de demolición. La casa, simplemente, se había ido. Y en medio de ese terreno baldío, había un último y macabro detalle. Clavada verticalmente en el suelo, como una lápida, había una sola ventana. Era la ventana del dormitorio principal, y estaba perfectamente intacta, con su marco de madera mirando directamente hacia ellos.